Buenas, vamos a comenzar el primer capítulo de evaluación y tratamiento inicial en un paciente con trauma. Dentro del capítulo del ATLS comienza con este acápite que es la evaluación inicial en un paciente con trauma, el cual consiste en preparación, en triage, la valoración primaria que incluye el ABCDE, más la reanimación inmediata de los pacientes con lesiones que amenazan su vida, adjuntos a la valoración primaria y resucitación. Vamos a comenzar con esta pregunta, al cual nos refiere: una de estas no es función de la fase prehospitalaria. Será manejo de la vía aérea, control de hemorragia externa, inmovilización del paciente, transporte a un centro de trauma preferentemente, evaluar la perfusión tisular. Dentro de la preparación se divide en dos, en una fase prehospitalaria y en otra fase hospitalaria. La fase prehospitalaria se encarga de evaluar cómo está la vía aérea, se encarga de controlar la hemorragia externa, que lo puede estar llevando al paciente en choque, se encarga de inmovilizar al paciente correctamente y además del transporte a un centro de trauma preferentemente. Incluso para esta fase prehospitalaria existe un curso diseñado para esto que se denomina el PHTLS. Ya en la fase hospitalaria nos encargamos nosotros de la fase de reanimación, es decir, que si el paciente está hipotenso, está con una patología que está a punto de llevarlo a mortalidad, nosotros reanimamos, ¿ok? Hacemos la función adecuada a los equipos de vía aérea, administramos soluciones cristaloides calentados, ya vamos a ver posteriormente cuánto de soluciones cristaloides, cómo y por dónde, protecciones con máscara, el personal de salud, protección ocular, impermeables y demás situaciones, ¿vale? Entonces, la que es función de la fase prehospitalaria es el manejo de la vía aérea, correcto, control de la hemorragia externa, inmovilizar al paciente y un transporte a un centro de trauma preferentemente. No se trata de evaluar la perfusión tisular. La perfusión tisular, vamos a ver que una vez que el paciente ya está en reanimación, ya hay cosas letales que se están excluyendo. Posteriormente se evaluará la perfusión tisular ya con laboratorios, gasometrías, la diuresis y demás. ¿Cuál de estos pacientes, están en un contexto de adulto, no debe ser transportado a un centro de trauma especializado de manera inmediata? Acá nos da un paciente con Glasgow de 9, un paciente con presión arterial de 80 a 30 milímetros de mercurio, un paciente con frecuencia respiratoria de 8, paciente con respiratoria de 36 o paciente con una pérdida sanguínea del 15% de su peso corporal. Para esto nosotros hay una tabla que muestra el ATLS y explica claramente a quiénes se deben de enviar a un centro de trauma de manera inmediata, ¿no? Primero se identifica y luego se transportan para ser tratado. Lo primero es llevar a un paciente que tenga menos igual con Glasgow, menos de 13, ese paciente debe ir de inmediato. Paciente con una presión arterial sistólica menos de 90. Por ejemplo, para el ATLS, cuando es hipotensión, se la considera con una presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio. A los pacientes que tengan una frecuencia respiratoria menos de 10 o más de 29 o la necesidad de soporte ventilatorio, se debe ir de inmediato a un centro de trauma, ¿ok? Ahora, estos puntos de corte, pues probablemente según en Potosí, en Oruro, en La Paz, cambien los puntos de corte en base a nuestra fisiología, ¿no es cierto? Ahora, hay otras cuestiones que también el algoritmo del manejo en la parte de triage, en las decisiones clínicas, evalúan otras variables, por ejemplo, injurias que comprometan la cabeza, el cuello, el torso o las extremidades proximales cerca al codo y a la rodilla. ¿Por qué? Porque se van a encontrar ahí los vasos sanguíneos grandes, que estos son fácilmente que pueden llevar a un choque hipovolémico.
La inestabilidad de la pared del tórax. Un tórax inestable también debéis preferido a un centro de trauma. 2 o más lesiones o fracturas de los huesos largos proximales también deben de ir. ¿Ok? Pacientes que hayan sufrido síndrome de aplastamiento, porque recuerden, aquí lo que va a lesionarse es el músculo y va a liberar muchas sustancias que pueden dañar a varios órganos. Pacientes que hayan sufrido algún tipo de abulsión, pacientes que esté destrozado algún tipo de tejido o que exista disminución de los pulsos periféricos. Cuando exista amputación tanto de la muñeca o el tobillo por riesgo de que puedan perder mucha sangre, las fracturas pélvicas o pueden ser depresiones o lesiones en el cráneo, parálisis. También estos pacientes deben ser evacuados a un centro de trauma especializado. Ahora, hay casos, por ejemplo, que deben de transportarse centros de trauma dependiendo cómo esté los sistemas, ¿no? Tal vez no necesita un soporte alto en la parte nerviosa, respiratoria, cardiopulmonar u otras, ¿no? Por ejemplo, pacientes que hayan caído más de 20 pies o 6 metros, en niños más de 3 metros, los pacientes igual deben evacuarse. Pacientes con alto riesgo de choque, de colisión entre vehículos y muchas variables más que se van tomando. Existen otras consideraciones especiales para también transportar a otros centros de trauma. Por ejemplo, a las personas adultos mayores. ¿Okay? Por ejemplo, a los pacientes que tengan una presión arterial menos de 110 milímetros de mercurio, los niños, las personas que toman anticoagulantes o que tengan algún trastorno en la parte de hemostasia, los quemados sin trauma o con trauma en pacientes embarazadas más de 20 semanas y otras. También deben ser evacuados a otros centros especializados. Entonces, ¿cuál de estos pacientes no debe ser transportado a un centro de trauma especializado de manera inmediata? El inciso E, paciente con pérdida del 15% de su peso corporal, porque todos estos con un Glasgow menos de 13, una presión arterial sistólica menos de 110, frecuencia respiratoria menos de 10 o más de 30, estos pacientes deben ser evacuados, ¿no es cierto? Muy bien. Una vez que se hace, el siguiente paso es el triage. El triage no es nada más la clasificación de los pacientes en función de qué tipo de tratamiento necesita y en base a los recursos que tenemos disponibles. Por ejemplo, ¿no? Evaluar siempre la primera parte, la vía aérea con protección de la columna cervical, la respiración, circulación y todos los demás pasos. En la valoración primaria se realiza la reanimación simultánea a la vez, por ejemplo, ¿no? Estos son los pasos que vamos a ampliar de manera en las siguientes diapositivas. Entonces, estos pasos están la vía aérea, respiración y ventilación, la circulación más el control de hemorragia, la evaluación del estado neurológico y la exposición. En la parte de vía aérea vamos a analizar con esta pregunta, donde nos dice, una de estas lesiones no deterioran la ventilación a corto plazo. Entonces será tórax inestable, neumotórax a tensión, neumotórax masivo, neumotórax abierto, lesión traqueal. Nosotros vamos a ver en cuanto al manejo de la vía aérea, hay otro tema, otro capítulo donde se explica de manera amplia, pero acá debemos recordar cualquier paciente que tenga un Glasgow menos de 8 tiene indicación de manejo de vía aérea avanzada. Y también está el otro mecanismo que es la vía aérea quirúrgica. Esta sí está contraindicado la intubación o se logra la vía aérea permeable. Obviamente se realiza con la protección de la columna cervical. Para esto, ¿cómo nosotros vamos a poder identificar? Por el mecanismo de lesión. Entonces, el mecanismo de lesión, ¿quién nos va a decir? Obviamente las personas que hayan evidenciado el accidente o la pelea o etcétera,
o el paramédico, ¿no? Porque esto es importante para sospechar qué tipo de lesiones pudiera tener el paciente. Dentro de la respiración y ventilación hay cosas en la evaluación primaria que no nos puede escaparnos, lo debemos por lo menos descartar que no tengan estas patologías. ¿Cuáles son? El neumotórax a tensión. Este neumotórax a tensión, obviamente en la parte prehospitalaria va a estar un poco difícil. Obviamente nosotros le auscultaremos el pulmón y si está hipotenso, etcétera, pues probablemente se trate de un neumotórax a tensión. Eso nosotros lo debemos identificar. Ahora, si tenemos un ultrasonido, el ecógrafo a la mano nos va a ayudar de manera muy importante. Otra patología es el neumotórax masivo, ¿no? Obviamente auscultas y de repente no hay murmullo vesicular y está hipotenso y de repente tú en la parte prehospitalaria decides introducir un tubo o una sonda al espacio pleural y pues le puede ayudar a la parte respiratoria. Otra patología es el neumotórax abierto, ¿ok? Otras son las lesiones traqueales, porque obviamente compromete la vía aérea, y las lesiones bronquiales. Esto sí o sí, por lo menos se debe descartar en una evaluación primaria. ¿Y cómo nosotros vamos a evaluar la respiración y la ventilación? Con el oxímetro de pulso, ¿no es cierto? Hay otras situaciones menos graves, como por ejemplo un neumotórax simple, un neumotórax sencillo, fracturas de costillas, el tórax inestable, contusión pulmonar. Estas no son tan graves y se pueden manejar en la evaluación secundaria, ¿ok? Entonces la que no hay un compromiso a corto plazo va a ser tórax inestable. El paciente con un tórax inestable puede estar respirando siempre cuando tenga un buen Glasgow y tenga fuerza, ¿no? Mientras que el neumotórax a tensión, el diagnóstico es clínico. El neumotórax igual nos puede ayudar ciertos estudios complementarios. El neumotórax abierto y la lesión traqueal son condiciones patológicas que pueden acortar o nos pueden llevar a una mortalidad del paciente. Vamos con esta pregunta, el cual nos refiere: uno de estos no es manejo para el control de la circulación y el control de la hemorragia. Una vez que nosotros ya vimos la vía aérea, la ventilación, respiración, vamos por la C, que es la circulación y el control de la hemorragia. En este paso lo que vamos a ver son muchas cosas. Por ejemplo, ¿será manejo la hemorragia externa? Primero identificar y luego controlarla en la evaluación primaria. La hemorragia interna grave básicamente son de retroperitoneo, tórax, pelvis y huesos largos. De primera línea es instalar un catéter venoso central, probablemente para mantener la presión arterial. Las soluciones cristaloides se deben administrar entre 37 y 40 grados centígrados, todas son correctas. Dentro de esta fase, la circulación y el control de la hemorragia, nosotros debemos ver si el paciente está en choque. Hay varios criterios para manejar el choque, pero nos vamos a hacer hincapié a nuestra bibliografía, el ATLS. Lo que nos recomiendan para ver si el paciente está en choque, sí o no, es evaluar el estado de conciencia, evaluar la perfusión tisular, es decir, la perfusión de la piel, porque un paciente cuando no le llega oxígeno o está en hipoperfusión, la piel se pone, nosotros las denominamos piel marmórea, y hay escalas, ¿no?, que se va en la parte desde la tibia, la rodilla, el muslo, se va dando unos scores, ¿ok? Y otro es que tenga un pulso filiforme, ¿no?, un pulso muy débil, ¿no?, muy débil, incluso puede ser rápido a un principio. Eso básicamente nos va a decir que el paciente está en hipovolemia, ¿ok? Y aparte que pues por supuesto que puede llegar a un estado de choque. ¿Qué es lo más frecuente en trauma? Pues el choque hipovolémico, el choque hipovolémico hemorrágico, ¿no? Esta hemorragia se puede dividir en una hemorragia externa, el cual en la evaluación primaria se debe realizar la presión manual o ver el torniquete, usar el torniquete solo cuando la presión manual sea inefectiva o de riesgo de muerte inminente, porque ya de primera línea no está recomendada el torniquete, y eso lo dice claramente nuestro libro. La hemorragia interna, lo más frecuente, pues puede estar presente en el tórax, ¿no?, como un hemotórax, o en el espacio pericárdico que nos lleva a un taponamiento cardíaco, en el abdomen, retroperitoneo, pelvis, huesos largos. Para esto nos va a ayudar mucho la ecografía,
Antes, pues el lavado peritoneal, pero ahora la ecografía, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la ecografía ha revolucionado a estos pacientes, ha logrado disminuir mortalidad en este tipo de pacientes porque identifica la lesión y una vez que identifica, hace un tratamiento correspondiente. Para esta parte de la circulación y el control de la hemorragia, lo primero no es un catéter venoso central. Lo primero es tener en las venas, en los bracitos, 2 catéteres periféricos, o sea, 2 bránulas, lo más grueso que se puede y lo más corto, por las leyes que ya se conocen ampliamente. ¿Ok? Recién, si no se obtiene, podemos ir a la parte intraósea, y realmente cuando no se puede o cuando ya está entrando mucho líquido o mucho cristaloide por la parte periférica, recién nos vamos a apoyar de un acceso venoso central. ¿Ok? Y si cuando el acceso venoso central no se puede realizar, la última parte está la venodisección, es decir, entrar por la manera quirúrgica y encontrar la vena e introducir el catéter. Por lo tanto, de primer lugar, nosotros necesitamos una bránula, ¿no? Una bránula 16, 18, es decir, acceso venoso periférico. Esa es la primera línea. Recién están las siguientes, ¿vale? Obviamente, si es una mujer, sí o sí se solicita una prueba de embarazo, el tipo de sangre, se realizan las pruebas cruzadas. Y cuando obviamente ya esté en el hospital, lo primero que se hace es tomar una gasometría, porque la gasometría, a mí lo que me interesa es cómo está el pH, cómo está el bicarbonato y cómo está el lactato, porque estos me van a dar punto de corte, incluso son pronósticos para un paciente. Imagínense que el bicarbonato con lo que he ingresado es 10 y pasa 3 horas y de repente está en 6, entonces yo digo que el paciente está empeorando, ¿no? Yo debo hacer diagnósticos diferenciales qué está pasando con este paciente. Lo mismo pasa con el lactato, digamos que ingresa con 3 y de repente a las 3 horas está en 7 el lactato. Entonces eso significa que el paciente no lo estamos reanimando de manera adecuada o hay algo que no estamos diagnosticando. Obviamente se da tratamiento con soluciones cristaloides, ¿no? Tu Ringer lactato, tu Ringer normal, tu solución fisiológica, aunque la evidencia dice que más por el Ringer lactato, por el Ringer normal, comparando con la solución salina, ¿no? Con la solución fisiológica mal llamada, porque esta solución salina, la fisiológica, lo que va a producir es una acidosis metabólica hiperclorémica, que esto es un factor de riesgo para lesión renal. Y ustedes recuerdan, la lesión renal marca mortalidad. Ahora, con las soluciones cristaloides, cuando pues yo todavía escuchaba a mis profesores, no, pásenle 4 litros, 5 litros de cristaloides para que suba la presión, se recupere. Y lo que ha demostrado actualmente, hoy en día, y lo dice el libro en el ATLS, es que una reanimación agresiva, por ejemplo, lo que le da un punto de corte, ¿no? Le da 1.5 litros. Cuando aumenta la cantidad de transfusión más de 1.5, se considera un factor de riesgo para mortalidad y morbilidad, porque esto lo que va a ocasionar es coagulopatía, sobrecarga hídrica, y la coagulopatía, por supuesto, va a predisponer a mayor sangrado, ¿no? Y la sobrecarga hídrica, si va al cerebro, pues va a producir delirium, muchos trastornos cognitivos. Se va al pulmón, va a producir edema pulmonar no cardiogénico. Se va al riñón, falla renal congestiva. Si va al intestino, el edema intestinal. Y así sucesivamente. La sobrecarga, el balance positivo, mata, ¿ok? Y el ácido tranexámico, lo que recomiendan para el control de hemorragia es que se debe administrar antes de las 3 horas de la lesión. Entonces, ustedes dirán, en la parte prehospitalaria, ¿no? Obviamente, ¿no? También pudiera estar indicado, pero pues antes de las 3 horas ha demostrado mayor supervivencia. Dentro del control de la circulación y la hemorragia, lo que actualmente se maneja es una resucitación balanceada. ¿Qué significa esto? Que tiene 3 pilares fundamentales, que es, primero, no administrar tanto cristaloide. Y alguien dirá, pues, ¿pero cuánto voy a administrar? Pues lo que está en el libro aproximadamente son menos de 1.5 litros, ¿ok? Minimizar. Hacer una hipotensión permisiva. ¿Qué quiere decir permisivo? Que lo puedes mantener entre 100, 50, 140, 90, 50, con tal que no
que no involucre tanto al riñón, ¿no? Con tal que esté orinando de 30 a 50 ml hora, etcétera, pues puede tolerarte. No hay una hipotensión permisiva hasta que se controle o hasta que se realice un tratamiento definitivo en la hemorragia. Después se activa los protocolos de transfusión masiva, ¿no? Transfusión masiva, ¿no? La relación 1-1-1 entre paquete globular, plaquetas y plasma, ¿no? En esa relación. Entonces, con esta relación se ha tratado de disminuir la administración de tanto cristaloide y tener, evitar tanta administración y favorecer a que el paciente pueda ir bien. Acá hay unos artículos que pues estábamos revisando y, por ejemplo, en este artículo es en servicio de emergencias, evalúan la cantidad de litros que se le da de cristaloide. Aquí le da un punto de corte de 1.5 o más litros. En este artículo o en esta revisión o en este estudio demuestran que aumentan la mortalidad en pacientes jóvenes y en pacientes adultos. Pues este artículo es muy interesante, pero esta tablita es lo que más nos interesa. Por ejemplo, la administración de fluidos, por ejemplo, de más de 1.5 ya hay un factor de riesgo. Miren, 2.8. Es decir, si a los pacientes que yo les doy más de 1.5 le estoy aumentando un riesgo para mortalidad, ¿ok? Para mortalidad. Pero imagínense si yo le paso mayor o igual a 2 litros. El odds ratio aumenta a 4. Imagínense 3 litros. Le damos al paciente 3 litros y el odds ratio se aumenta a 8. O sea, imagínense mortalidad 8 veces más se va a morir. Y el índice de intervalo de confianza está en 1.5 y 47. O sea, imagínense, tiene 47 veces más. Y si nosotros evaluamos la P, pues es relativamente significativa para este tipo de pacientes. Entonces, en conclusión, cualquier contexto de trauma que nosotros demos más de 1.5 litros de líquido es un factor de riesgo para mortalidad en estos pacientes con trauma, ¿ok? Eso con relación a los cristaloides. Ahora, ¿qué pasa con el ácido tranexámico? El ácido tranexámico ha sido muy criticado, en unas veces estaba en boga, etcétera. Luego han salido otros estudios de análisis retrospectivos, bla, bla, bla. Pero es famoso el estudio CRASH 2, ¿no? Esto les van a preguntar en la residencia. El estudio CRASH 2 ha demostrado disminuir la mortalidad en los pacientes que reciben ácido tranexámico, ¿ok? 14.5 en porcentaje los que recibían ácido tranexámico a comparación de los que no recibían 16%. Entonces, acá el riesgo relativo más o menos nos da de 0.9, es decir, menos de 1 siempre es protector, ya lo sabemos. Y parece que pues disminuye mortalidad, ¿ok? Al igual que en la muerte por hemorragia, por ejemplo, 4.9 en los que reciben ácido tranexámico y 5.7 en los que no reciben, ¿no? La mortalidad se aumenta. Aunque pues ahí están los intervalos de confianza y demás. Un par de años después de este estudio sale la importancia, dice, del tratamiento del ácido tranexámico temprano en pacientes con trauma. Entonces hacen una reevaluación del estudio CRASH 2 porque se continúa este estudio, y mira lo importante, porque aquí es importante mostrar las tablas. El riesgo relativo de sangrado hasta la muerte fue de 0.68, ¿ok? O sea, imagínense, el riesgo relativo todavía tiene mayor efecto protector, con una reducción del 32% de mortalidad, cuando el ácido tranexámico se administra dentro de la primera hora. O sea, cuando el paciente está en trauma, dentro de la primera hora se administra ácido tranexámico, tiene un factor protector muy importante, ¿ok? Muy importante. Pero este estudio, cuando se evalúan la cantidad de horas, se han demostrado que entre la 1 hasta antes de las 3 horas tiene su efecto protector, ¿ok? Es bueno el ácido tranexámico, pero parece ser que cuando pasan las horas, más de las 3 horas, parece ser que aumenta el sangrado en este tipo de pacientes. Por eso el ATLS recomienda que el ácido tranexámico se debe administrar en las primeras 3 horas, pero que ahora tú sabes que en la primera hora se administra, tiene su efecto todavía más protector, y cuando pasa las 3 horas aumenta el riesgo de sangrado. Entonces son pequeños datos
que nosotros nos debe interesar y profundizar estos artículos, ¿no? Estos ensayos clínicos. Aquí hay un resumen donde se muestra la evaluación en pacientes con trauma y choque, ¿no? Vía aérea, respiración, circulación, ver inhabilidad, evaluación nerviosa, la exposición y algunas terapias adjuntas, ¿no? Exámenes complementarios. Esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo las diapositivas. Después del estado de circulación y la hemorragia viene la evaluación del estado neurológico. El estado neurológico, ¿cómo lo evaluamos? Con la escala de Glasgow, ¿vale? Y nos va a interesar o nos interesa mucho el tamaño pupilar, cómo está el reflejo y cómo está la pupila. Por ejemplo, si nosotros encontramos una pupila anisocórica, por ejemplo, una pupila dilatada y otra pupila así anisocórica, esto significa que hay lesión del tercer par craneal. Y esta lesión del tercer par craneal puede ser de origen central asociado a una hipertensión endocraneana que puede ser importante en este contexto, o una lesión del músculo iliar y todo el trayecto de este par nervioso, ¿no es cierto? Y obviamente vemos cómo está el paciente, cómo está la reacción del paciente. Nosotros podemos podemos realizar un estímulo nociceptivo para ver cómo el paciente está respondiendo. Y esta de escala de Glasgow pues está a nivel ocular, el verbal, que ustedes conocen ampliamente y puede ser posible pregunta de examen, ¿ok? Posteriormente está la exposición, el control ambiental, ¿no? Primero se asegura el escenario. Nosotros, siempre el personal paramédico, el médico debe evaluar cómo está la zona. Eso nos recalcan ampliamente en el curso del PH-TLS. Luego se ponen a los pacientes mantas calientes, dispositivos de calentamiento externo, porque sabemos que el frío, la hipotermia, induce coagulopatía por varios mecanismos de acción y obviamente eso predispone a mayor hemorragia en estos pacientes con trauma. Luego está la parte de adjuntos en la valoración primaria, ¿no? Es decir, ¿qué más voy a pedir? ¿Qué más voy a pedir? ¿Qué más voy a hacer? ¿No? Lo siguiente es monitorización continua, ¿no? Con un aparatito se hace el electrocardiograma continuo, se ve, porque puede presentar una actividad eléctrica sin pulso. Eso nos puede indicar que el paciente está en taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión o una hipovolemia profunda, por ejemplo, ¿no? La oximetría de pulso, muy importante, ¿no? Cómo está la frecuencia ventilatoria, hacen la gasometría arterial. La gasometría arterial, pues todo lo que nos interesa, ¿no? Nos interesa el pH, nos interesa cómo está el oxígeno, cómo está el dióxido de carbono, cómo está el bicarbonato, cómo está el déficit de base, cómo está el lactato, bla, 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 ¿no? Una sonda urinaria. ¿Para qué nos sirve instalar una sonda urinaria? Para ver cómo está la diuresis, ¿no? Cómo está la diuresis, cómo está la perfusión tisular. La perfusión tisular clínicamente se evalúa con el llenado capilar, ¿no? Primero con el llenado capilar se evalúa por la diuresis, porque sabemos que el riñón es muy sensible a la hipotensión arterial. Laboratorialmente medimos con el nivel de lactato cómo está. El valor normal es menos de 2, ¿ok? Y el déficit de base con el bicarbonato, ¿no? Para evaluar la perfusión tisular. O por supuesto rayos de X de tórax para valorar si no hay fracturas, de pelvis, también embarazadas. Y hay un grande, ¿no? Un protocolo que es el protocolo FAST, que lo vamos a ver. Y luego está el FAST extendido y el lavado, ¿no? Y pues tienen el objetivo de identificar si hay sangre, si hay líquido en abdomen y si el paciente tiene o nosotros demostramos por estos métodos que existe líquido libre en abdomen y si el paciente está inestable hemodinámicamente, eso es indicación de cirugía sin necesidad de una tomografía u otros estudios complementarios. Ahora vamos a ver qué es el FAST. El FAST no es nada más que la evaluación focalizada con ecografía o con un dispositivo ultrasonográfico en un contexto de trauma. Ustedes ven acá, por ejemplo, un paramédico que aparece en un helicóptero o en un avión, está trasladando un paciente y está viendo acá un pulmón. Ustedes ven su transductor y su celular y está viendo pulmón, puede estar viendo corazón, el espacio de Morrison para evaluar qué cosas lo pueden matar al paciente de inmediato, hacer el diagnóstico y hacer su tratamiento correspondiente. Ahora, ¿quiénes lo realizan el FAST? ¿Quiénes realizan? El que esté con el paciente. El cirujano, el emergenciólogo, el intensivista, el anestesio, el internista, el paramédico, incluso los paramédicos pueden realizar esta evaluación con ultrasonido.
¿Qué es lo que me interesa del ultrasonido? Lo que me interesa es que yo debo descartar que no tenga el paciente derrame pericárdico, ¿ok? Porque si el derrame pericárdico, que en un contexto más hipotensión arterial, estamos en un taponamiento cardíaco, y esto, si no actuamos de manera inmediata, lo va a matar. Siguiente, que tenga un derrame pleural, ¿no? Que tenga un derrame pleural en un contexto de trauma, por ejemplo, lo más probable es que sea un hemotórax. Y este hemotórax puede acumularse, puede llevar a una dificultad respiratoria, un paro respiratorio y cardíaco. Entonces, instalando un tubo, una sonda endopleural o un tubo endopleural, podemos por lo menos controlar, por lo menos que no se muera el paciente en ese momento, ¿no? En la parte de abdomen, lo que yo necesito es identificar si no tiene líquido libre en abdomen. ¿Okay? Por ejemplo, si tiene líquido libre, como en este caso, en el espacio de Morrison, líquido libre y está inestable, eso es indicación de una laparotomía sin necesidad de otro estudio. Otro muy importante, ver neumotórax, ¿no? Ver neumotórax, ver en el pulmón, ver ciertos signos, y que si el paciente está en hipotensión arterial, pues pudiera tratarse de un neumotórax hipertensivo y llevar al paciente a mortalidad. ¿Cómo se realiza el FAST? El FAST, básicamente, la indicación es en todo paciente con trauma, tanto que sea trauma cráneoencefálico, trauma de tórax, trauma de abdomen, trauma de pelvis, bla, bla, bla. ¿Ok? El objetivo, el FAST por sí solo, su objetivo principal es detectar líquido libre en cavidad abdominal. Se ha demostrado en muchos estudios que la sensibilidad ronda entre los 70, 80, 90, 95, pero tiene una especificidad muy alta, más del 90%. ¿Ok? Entonces la técnica es, ustedes ven acá, esto es el FAST, el transductor, por ejemplo, se pone acá, el transductor, y con esta parte ves el espacio de Morrison, el espacio espleno renal, porque aquí está el vaso y el riñón, la parte retrovesical, sin que no hay libre, y pues en la FAST-E, que es el FAST extendido, ya evalúa en la ventana subxifoidea para evaluar derrame pericárdico y en las partes de hemitórax para evaluar si no tiene neumotórax. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo en la primera vista o la primera ventana en el cuadrante superior derecho, más o menos en el paciente se pone ahí a esta altura. Y lo que nosotros vamos a ver es el hígado y el riñón. Esta partecita es lo que vamos a ver si no hay líquido libre. Esta parte, el espacio hepatorrenal, también se ve en el espacio de Morrison, ¿no? Es lo que nosotros en la ultrasonografía vemos esto. El hígado y el riñón. Entonces este espacio es lo que nosotros tratamos de ver. Aquí nosotros estamos viendo el riñón, la parte cortical, la parte en la médula, la relación córtico-medular, pero ya eso es otro tema, ¿no? Lo que nos interesa de esta ventana es identificar si no tiene líquido libre en el espacio de Morrison. Posteriormente, este mismo transductor llevamos a otro lado, a este lado vemos la ventana o la vista espleno-renal y la ventana pélvica o retrovesical, ¿no? Ahí, este es el FAST. El FAST extendido es que yo hago ya la ventana o la vista subxifoidea. Como ustedes ven en este pacientito, el transductor se pone por debajo de la apófisis xifoides y lo que nosotros vamos a ver es así el corazón. Acá están las aurículas, luego están los ventrículos y aquí ustedes ven una imagen con ultrasonido, se ve las cavidades cardíacas pero rodeado de esta zona hipodensa, ¿no? Que es nada más que un derrame pericárdico. Y eso es lo que el ultrasonido nos va a ayudar a identificar, ¿no? Ver líquido libre. Y en la parte de tórax se hace en la parte infraclavicular. Lo que nos interesa es evaluar que no tenga signos ultrasonográficos de neumotórax. Ya se los preparé otra videoclase, cómo se evalúa en neumotórax, ¿no? El signo de la estratosfera, la ausencia del pulso pulmonar, la presencia de signos que pueden decirnos que tenga un neumotórax, ¿no? Ahora, este mismo transductor podemos bajar a esta parte de costadito, ¿no? Esta parte de costadito en la parte infraaxilar, en la parte lateral de la tetilla. Y vamos a ver un poquito más hacia abajo si no existe derrame pleural. Por ejemplo, ustedes ven acá un pulmón, ven el hígado acá, el diafragma y ve esta zona hipodensa que no es nada más derrame pleural, ¿no?
Este derrame pleural pues puede ser hemotórax, ¿no? Principalmente si estamos en un contexto de trauma. ¿Ok? Lo que a nosotros nos interesa es identificar estas patologías que podemos diagnosticar de manera precoz y tratarlas, ¿no? Ahora, la TLSM menciona algunas poblaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, los niños, por ejemplo, ahí cambia un poco la diuresis, ¿no? Que ya no es 0,5, ¿no? Para que sea una buena perfusión tisular cambia a 1, por ejemplo. Las mujeres embarazadas, los adultos mayores, por las mismas comorbilidades, el mismo estrés del trauma no pueden tolerar. Los pacientes obesos, los atletas, tú debes de más o menos recordar que manejan frecuencias cardíacas bajas, ¿no? Puede tener una buena presión arterial y estar en choque un paciente atleta, ¿no? Son consideraciones especiales. La evaluación secundaria, por supuesto, ya se hace una evaluación más meticulosa, más detallada, más explícita, pues desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Ver las heridas, un poco de esas cosas, ver los antecedentes, ¿no? Alergias, bla, 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 reevaluando los signos vitales, por supuesto, ¿no? Eso es de manera continua con el monitor. Dentro de los antecedentes, pues nos importan las alergias que tenga el paciente los medicamentos que utiliza actualmente, las enfermedades, la última comida, sobre todo para el manejo de la vía aérea, los eventos, el medio ambiente, ¿no? Que esté relacionado con la lesión, muchas otras cosas más. Vamos con esta pregunta y nos refiere: las lesiones eléctricas no ocasionan esta complicación. Nos están mencionando acá las lesiones eléctricas. Entonces nosotros vamos a ver si produce fascitis, si produce arritmias cardíacas, mionecrosis, síndrome compartimental o todas puede producir. Entonces vamos a ver los mecanismos de lesión y las sospechas, ¿no? De las lesiones. Por ejemplo, nosotros podemos tener dentro de estos mecanismos de lesión, de injuria, se van a encontrar 6, como ustedes ven acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos el impacto frontal. Este impacto frontal puede darnos deformación del volante, una huella de la rodilla en el tablero o estallido irradiado de las parabrisas que nos puede dar una clínica en ojo de buey. ¿Ok? En ojo de buey. Cuando el impacto es frontal, vamos a sospechar fractura de la espina cervical, tórax inestable, contusión miocárdica, neumotórax, lesión aórtica traumática, fractura esplénica, hepática, fracturas posteriores, dislocaciones de los miembros y extremidades, lesión craneal, fracturas faciales. Entonces nos puede dar todo tipo de lesiones un impacto frontal. Mientras que el impacto lateral, miren acá, ¿no? Cuando hace un impacto lateral puede darnos un esguince cervical contralateral, ¿no? Un esguince cervical contralateral, una fractura de la columna cervical, un tórax inestable lateral, un neumotórax, una ruptura de aorta, ruptura de diafragma, ruptura de hígado vaso. Y la gran diferencia con el otro de la parte frontal es que se puede asociar fractura de pelvis o acetábulo. La gran diferencia con estas dos. Ojo, posible pregunta de examen. Luego tenemos la colisión de impacto posterior. Esta colisión de impacto posterior nos puede dar lesión de la columna cervical, lesión de tejidos blandos a nivel del cuello. Y luego tenemos la eyección fuera del vehículo. Esta eyección fuera del vehículo nos puede dar una eyección fuera del vehículo que impide la predicción del tipo de lesiones, pero lo que confiere al paciente un riesgo mayor, pues lo que expone a sufrir todo tipo de mecanismos traumáticos. Ojo con esta parte. Luego tenemos el impacto vehicular con el peatón. Estos nos van a dar traumatismos cráneoencefálicos, lesión en las cabezas, ruptura traumática de aorta,
las lesiones de vísceras abdominales y las fracturas de extremidades inferiores. Y por último tenemos las caídas a gran altura, ¿no? Traumatismo craneoencefálico, lesión espinal axial, injurias viscerales, hepáticas, esplénicas, renales, fracturas de pelvis o acetábulo y otras fracturas de las extremidades, ¿no es cierto? Luego tenemos acá otras lesiones, por ejemplo, penetrantes, ¿no? Las penetrantes. Acá podemos tener, por ejemplo, las heridas por arma blanca, ¿no? Las heridas por arma blanca, si es en la parte del tórax anterior, sospechar un derrame, un taponamiento cardíaco, hemotórax, neumotórax o hemoneumotórax, ¿no? Si es en la parte lateral, tóraco-abdominal, puede haber una lesión en el diafragma, en el bazo, o puede haber un hemoneumotórax. Lo mismo pasa en el abdomen, lesionando vísceras, ¿no? Ahora, cuando se trata, por ejemplo, de heridas por bala, puede ser en la parte del tronco o en la parte de las extremidades, y llevar, por ejemplo, en las extremidades lesiones neurovasculares, fracturas o síndromes compartimentales. Luego hay lesiones, por ejemplo, por quemaduras, ¿no? Por quemaduras que pueden tener ciertas características en cuanto a sus lesiones, quemaduras eléctricas que pueden ocasionarnos arritmias cardíacas, mionecrosis, síndrome compartimental. Y aquí va nuestra pregunta, ¿no? Las arritmias, es decir, las lesiones eléctricas pueden ocasionarnos ese tipo de patologías. Luego están las lesiones por inhalación, que puede ser intoxicación por monóxido de carbono, puede haber alteración de la vía aérea, un edema pulmonar no cardiogénico, por ejemplo, y de dar otras patologías. Si nosotros evaluamos, acá hay otra tabla donde nos dan, por ejemplo, la colisión frontal, qué tipo de lesiones están asociadas, la parte trasera, la colisión lateral. Esto ustedes lo pueden poner pausa y ver de manera detallada cada tipo de colisión. Recordemos, por ejemplo, ahí en la parte de colisión lateral, lo importante era que además de tener otras lesiones, pueden tener lesiones pélvicas, ¿no? En la clavícula, húmero y fracturas de costilla y demás. Y así sucesivamente los tipos de mecanismo de lesión nos pueden ayudar qué tipo de lesión pudiera tener el paciente. ¿Y quién nos va a dar esto? Pues por supuesto el paramédico, las personas que observaron dicho trauma, ¿no? Dicho accidente. Las lesiones eléctricas no ocasionan fascitis, lo que no ocasiona, porque sí ocasiona arritmias cardíacas, mionecrosis, síndrome compartimental, esas tres principalmente. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta en traumatismo cerrado, ¿no? Hemotórax, neumotórax, taponamiento cardíaco, lesión de vísceras abdominales, bla, 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 ¿no? Trauma penetrante, lo mismo, las lesiones térmicas y las lesiones por ambientes peligrosos. Y en el examen físico, dentro de la evaluación secundaria, por supuesto en la parte de la cabeza es evaluar la agudeza visual, el tamaño pupilar, si no hay hemorragia conjuntival, si no hay lesiones penetrantes, ¿no? Si no hay dislocación de la lente, atrapamiento ocular, por ejemplo. En las estructuras maxilofaciales, cuando existe compromiso, sobre todo la fractura del tercio medio facial, cuando se pone una sonda, no se pone una sonda nasogástrica, se pone una sonda orogástrica, porque esta sonda nasogástrica puede llegar hasta perforar cierta base del cráneo y tener complicaciones, ¿no? Evaluar, por supuesto, la columna cervical, el cuello, sobre todo en pacientes con trauma maxilofacial y cabeza, tórax, abdomen, pelvis, perineo, recto, vagina y el sistema neurológico, por supuesto. Dentro de los exámenes complementarios en la evaluación secundaria, incluye los rayos X de columna vertebral, tomografía de cabeza o de tórax, abdomen, columna vertebral. En algunos casos, cuando existe compromiso en la parte pélvica, en los varones, pues puede estar indicado la urografía contrastada, una angiografía, la ecografía transesofágica, broncoscopía y muchos estudios más, ¿no? En la reevaluación, pues es evaluar constantemente la diuresis, preferentemente lo que nos interesa es la perfusión tisular, ¿no? Con la diuresis nosotros evaluamos perfusión renal. En el adulto lo ideal es que esté más de 0,5 ml kilogramo hora y en el paciente pediátrico mayores de 1 año 1 ml kilogramo hora, ¿no?
Después se controla el dolor con opioides preferentemente y los ansiolíticos, ¿no? Los opioides no se dan dosis altas porque al paciente lo queremos tener despierto, ¿no? No dormido y que tenga dificultad respiratoria. Y para terminar, sabemos que los registros y las consideraciones legales son muy importantes y nuestro libro pues refiere de manera amplia que debe ser un registro meticuloso porque algunos casos suelen estar o pueden pedir informes forenses, ¿no? Para eso ahí necesitan las prendas de vestir, las balas, las concentraciones de alcohol, drogas u otras, ¿no? En algunos casos, bueno, casi en todos nosotros deberíamos pedir un consentimiento informado, ¿no? Pero hay casos como por ejemplo un hemotórax masivo, nosotros debemos actuar, pero eso posteriormente la bibliografía refiere que sí o sí más tarde debemos de solicitar un consentimiento informado. Bueno, esto es todo por esta primera clase, espero haber un poco guiado con este tema y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.